Bienvenidos a la sesión de juegos de la revisión legal del 2020. Nuestro programa es sponsoreado por el Centro Internacional de Estudios de Leyes Internacionales en la Universidad de Brigham Young. Mi nombre es Jane Wise y yo soy directora asociada de este centro. La senadora Kyrsten Sinema, senadora de Arizona, nació en Tucson y pasó algunos desafíos al ir creciendo. Su familia tenía dificultades financieras y por algún momento hasta les faltó una casa, pero lograron superar estos desafíos con arduo trabajo. Las experiencias de niñez le mostraron a la senadora el poder del trabajo duro y la importancia de ayudar a los demás. La educación fue su ticket a una mejor vida, con la ayuda de algunos préstamos, algunas escuelas y ayuda monetaria. Ella asistió a la Universidad de Brigham Young y se graduó a la edad de 18 años. Asistió a la Universidad del Estado de Arizona, graduándose con una maestría en trabajo social y luego de leyes. Ella trabajó con estudiantes y familias en Arizona que tenían algunos de los mismos desafíos que ella tenía. Su cometimiento al servicio le llevó a ser legisladora en Arizona, donde ella pasó leyes para ayudar a los veteranos para que obtuvieran colegiatura dentro del estado en todas las universidades públicas de Arizona. Ella hizo trabajo contra el tráfico de sexo y abogó por la salud de los niños y educación. Ella fue elegida a la Cámara Representativa de los Estados Unidos en el 2013 y fue senadora en el 2019. La primera senadora en la historia del estado de Arizona. Ahora, como la senadora con más antigüedad, Sinema trabaja en la seguridad nacional y comité de gubernamentales, también en los comités de bienes raíces, de banco, y ella trabaja para que los veteranos reciban los beneficios que se merecen y obtener buenos trabajos con buen paga para la gente de Arizona y manteniendo los Estados Unidos salvo. Y ella se esfuerza por servir a la comunidad y país que le dieron tanto. El senador Mike Lee fue elegido en el 2010. Como el senador número 16 de Utah, ya ha pasado su tiempo en el Senado como abogado para fundar principios constitucionales. El senador Lee adquirió un gran respeto por la Constitución a temprana edad. Su padre, Rex Lee, sirvió como el fiscal general bajo el presidente Reagan y a menudo estudia la doctrina constitucional en su casa, desde el proceso legal hasta el uso de poderes ejecutivos. Él asistió a la mayoría de los argumentos de su padre ante la Corte Suprema, dándole una experiencia peculiar y un entendimiento del gobierno cercano. Lee se graduó de la Universidad de Brigham Young con un bachillerato de Ciencias Políticas y sirvió como el presidente estudiantil de BYU en su último año en la escuela. Él se graduó de la Escuela de Leyes de BYU en el 97 y llegó a ser actuario para el juez Steve Benson en la Corte de Distrito del Estado de Utah y con el juez Samuel Alito en la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte de Apelaciones en el Tercer Circuito. Él trabajó como abogado en la firma de abogados Sidley & Austin y luego sirvió como un fiscal general asistente en Salt Lake City argumentando casos ante la Corte de Apelaciones en el 10º Circuito. Él fue el abogado general del gobernador Jon Huntsman y luego se reunió nuevamente con la justicia Alito en la Corte Suprema para ser su actuario por un año. Lee es un miembro del Comité Judicial y es presidente del grupo que protege los negocios pequeños y libertades personales. Y él también es presidente del Subcomité de Agua y Poder, Energía y Recursos Naturales. Moderando la sesión de hoy será Brett Sharps, director del centro. Quisiera comenzar a un nivel personal. ¿Podría cada uno contarnos un poco acerca de cómo les ha afectado personalmente la crisis del coronavirus? Senador Lee, sé que usted pasó algún tiempo en cuarentena. ¿Qué tal la pasó?
Es un placer para mí estar con usted, profesor. Personalmente quiero agradecer a mi amigo y colega, la senadora Sinema, por unirse a nosotros en este día. Ella es una de mis personas favoritas en el Senado, una de las mentes más brillantes y también una de las más personales. Tiene un gran sentido del humor y es un placer de que ella esté dispuesta a compartir tiempo con nosotros aquí hoy. La cuarentena. Hace un par de meses yo tuve un almuerzo con Rand Paul y ¿saben qué? El precio de tener un almuerzo con Rand Paul es que quedé en cuarentena por 14 días. Sé que ese es el castigo mínimo por haber hecho esto, pero vamos a hablar de esto en nuestra siguiente reunión de reforma legal en el Senado. Durante esta época yo estoy sorprendido por un par de cosas. Primero, el hecho de que uno está realmente solo. Especialmente para una persona extrovertida como yo, uno queda como encerrado cuando uno está bajo esta cuarentena donde uno no puede interactuar con las personas. Pienso que esta época del encierro, especialmente para aquellos de nosotros que tuvimos que estar en cuarentena, esto es un recordatorio duro de que los humanos tienen que estar con otros humanos cuando no tenemos la oportunidad de interactuar con otras personas, los constituyentes, los colegas, trabajar cara a cara. Uno pierde algo, comienza a enloquecernos y al mismo tiempo habieron algunas dinámicas interesantes que surgieron. Aprendí algunas cosas de esto, pero no lo esperaba. Hay muchas cosas que pueden ser hechas efectivamente y eficientemente de manera remota. No todo puede ser hecho a través de Skype o Zoom como lo estamos haciendo ahora, pero algunas cosas sí. Y extrañamente, sorprendentemente, durante ese periodo de 4 a 6 semanas, cuando todos estaban en casa la mayoría del tiempo, yo creo que jamás trabajé tan duro en mi vida. Realmente en mi carrera en el Senado, tal vez como un asociado joven en Sydney y Austin, yo estaba en llamadas por Zoom y conferencias por Skype y llamadas telefónicas desde que salía el sol hasta la noche tarde. Y hice muchas cosas de esa manera. Así que aprendimos mucho, pero las personas se pierden la oportunidad de interactuar con otros en el trabajo, sus lugares de adoración, pero los lugares donde socializan, cosas como esa. Y es duro. Es un buen recordatorio de ser un buen vecino, un buen amigo, un buen colega, porque nos necesitamos unos a otros. Saben, yo creo que muchas personas en todo en el país han sido impactados por esta pandemia. Personas han perdido seres queridos. Yo conozco a varias personas que han fallecido por el coronavirus. Otras personas están viendo que sus trabajos se han reducido o sus ingresos se han reducido. Y algo difícil es estar separado de familia y amigos. Como todos los demás que está haciendo el distanciamiento social, yo hice muchos cambios en mi vida personal. Yo compro mi comida en línea y pido que se me entreguen en casa. Yo estaba entrenándome para el maratón de Boston, pero luego dejé ese entrenamiento. Entonces, cosas sobre su vida personal, sus cosas típicas han cambiado. Para mí, uno de los cambios personales es que yo califiqué para el maratón de Boston, luego supe que no iba a suceder y luego cambiaron las fechas y luego cancelaron la nueva fecha. Entonces ahora voy a tratar de hacerlo virtualmente. Hay ajustes que hay que hacer en el transcurso de la vida y las expectativas han cambiado. Esto provee una oportunidad para mí, para pensar en cómo podemos tener felicidad interna y no tener que tener cosas externas para ser feliz. Y que uno puede encontrar esta felicidad en nuestro propio comportamiento y en su propia perspectiva. Algo por lo que estoy muy agradecida durante este tiempo de pandemia, y esto va a parecer un poco extraño, pero estoy agradecida de ser senadora de los Estados Unidos, porque muchas personas quizás sepan que yo tuve una campaña muy difícil. Fue difícil superar eso y hay algunas heridas, pero todo valió la pena. Porque como trabajadora social, de hecho tengo mi bachillerato en trabajo social de BYU del 95, como trabajadora social, este es el mejor lugar para estar durante una pandemia. Yo tengo la capacidad de ayudar a muchas personas. Entonces, cuando empezó la pandemia en marzo, yo me senté, hablé por teléfono con mis trabajadores y yo reestructuré todo mis finanzas. Dije, hay que sacar todo el dinero para viajes y eso, no lo necesitamos. Quiero duplicar
mis trabajadores. Entonces yo contraté 16 individuos adicionales, la mayoría son trabajadores sociales, y yo hice esto para poder servir a más personas, porque venían miles de llamadas de negocios, de individuos, personas que tenían miedo sobre sus pagos o su seguro de desempleo o sus préstamos, y hemos podido ayudar a miles de personas. Entonces, todos los días, aunque todos estamos trabajando en estas situaciones subóptimas, yo tengo mi computadora en el piso ahorita y todos estamos trabajando desde casa, pero estamos ayudando a más personas. Yo creo que esto ha sido lo mejor que ha sucedido en la pandemia, que yo estoy agradecida por mi entrenamiento y mi educación que me ayudó a ver una oportunidad para reestructurar la manera en que trabajamos para así poder servir a más personas durante este tiempo. Para ser honesto con ustedes, yo anticipo que las necesidades que escuchamos de nuestros constituyentes van a continuar mucho más allá que este año y el próximo año. Esta necesidad de ayuda y asistencia no va a cambiar y yo quiero asegurarme que yo esté lista para ayudar. Sí, me encanta ese énfasis sobre la adaptabilidad y la innovación y es una de las partes de esta crisis que tanto me han llamado la atención. Estaba escuchando la radio y había un afroamericano que estaba discursando en una ceremonia de graduación universitaria y habló acerca de algo que había escuchado cuando era estudiante universitario y era de que la adversidad nos muestra nuestra personalidad. Y pensé en esa cita que mencionó cuando hablaba usted. Es cierto, yo he tenido la suerte de tener mucha adversidad y por eso tengo mucho carácter. Bueno, senadora, sin más unos cuantos años usted escribió un libro con lo que me parece ser el mejor título que jamás se le ha dado a un libro. Espero que hayan vendido muchos ejemplares. El título es Unir y Conquistar, cómo formar coaliciones que ganan y perduran. ¿Contiene ese libro algunas lecciones que usted considera aplicables a esta época, a medida que haya pensado en cómo podemos tratar de estar unidos en un momento de gran división? Saben, yo escribí ese libro en el 2008 cuando yo servía como representante de Estado. Aquí estamos 12 años después y aún pienso sobre el libro que yo escribí y espero que muchas personas aún lo utilicen como un libro útil. Es un libro fácil de leer, accesible, un libro más o menos como yo. Tiene mi personalidad, pero también está diseñado para enseñar, para trabajar juntos. Yo escribí el libro porque me di cuenta en mi experiencia como legisladora de Estado que yo tenía una capacidad especial de unir a las personas en situaciones donde no parece ser normal o probable. Y Mike y yo platicamos sobre ejemplos cuando nosotros hemos hecho esto juntos. Justo antes del coronavirus, hay un ejemplo muy notable. Los dos estábamos en la sala corriendo de un lado a otro y alcanzamos la meta ese día y estoy agradecida porque pudimos proteger a muchas personas con nuestra acción. Pero personas de afuera dirían, ¿qué está sucediendo? De hecho, personas me estaban mandando textos y decían, Sinema y Lee, ¿qué está pasando? Estamos haciendo cosas. Entonces, el libro se trata sobre cómo entender quién eres tú y tener tus propios valores, pero también entender y ser empático hacia otras personas que quizás tengan algunos valores que articulen un poquito diferente a los suyos. Yo creo que como americanos todos tenemos los mismos valores, pero se ven un poco diferentes. Entonces, si están dispuestos a regresar a estos valores, pueden encontrar algo en común y proceder en lugar de uno contra el otro. Si nos enfocamos en estos valores, podemos impulsarnos hacia enfrente. Y al hacer esto, nos provee oportunidades para pensar en cómo utilizamos estos valores compartidos como americanos para analizar y enfocarnos en algo más allá de su partido político o sus diferencias, colaborar y trabajar juntos y lo más importante, no ofenderse si tienen una diferencia de opiniones. Eso es clave. Debemos amar y no juzgar a otra persona que quizás tenga algo diferente. Solemos ser rápidos para ofendernos y algo en lo cual he pensado mucho es que si tenemos los valores adecuados y hemos sido imperfectos en su implementación y estamos en el proceso de tratar de ser una unión más perfecta, o si nuestros valores están tan rotos que hay que quemarlo todo,
por así decirlo, y empezar de cero. Y quiero tener la esperanza de que los ideales fundamentales de nuestro país son valores verdaderos y buenos que podemos tratar de implementar mejor y de maneras más perfectas. Yo creo que el desafío que hemos visto no es que nuestros valores no sean buenos, es que no han sido compartidos equitativamente para todos. Y esa es la clave. Si uno cree en la libertad y igualdad para todos, entonces tenemos que hablar en serio, para todos. Entonces, ahorita hay el movimiento de Black Lives Matter. Yo vi que la iglesia se unió con la comunidad afroamericana durante estos esfuerzos juntos. Y yo estoy muy agradecido por eso y espero que muchas comunidades religiosas elijan hacer esto. Pero se trata de comprender que los valores que compartimos no han sido compartidos equitativamente en la comunidad. No todos han tenido acceso a los beneficios de estos valores. No es que nuestros valores estén mal, es que no hemos hecho un buen trabajo en distribuirlos. Sí, gracias por mencionarlo. Algunos de nuestros espectadores tal vez no lo saben, pero la NAACP ha estado colaborando con la Iglesia de Jesucristo y particularmente con la Facultad de Derecho aquí en la Universidad Brigham Young. Senadora Sinema, creo que usted estaría bien contenta con nosotros porque estamos trabajando en proyectos de exoneración, lo cual está relacionado con la eliminación de antecedentes penales de los antecedentes permanentes de las personas. Porque cuando una persona sale de la prisión, uno de los grandes obstáculos es que la persona lleva como una etiqueta, cosa que hace que sea muy difícil reintegrarse a la sociedad. Senador Lee, quisiera hacerle una pregunta a usted también acerca de ese asunto del partidismo. Según una encuesta Pew, que vi en enero, cuyos resultados vi en enero, el 91% de los estadounidenses, y eso se aplica a los miembros de ambos partidos, dicen que los conflictos entre los demócratas y los republicanos son muy fuertes. Y esa es una cifra que ha ido muy en aumento en los últimos 10 años. Desde sus perspectivas en el Senado, ¿hay algo acerca de la crisis del coronavirus que ha hecho más fácil o más difícil la colaboración bipartidista? Sé que estaban tratando de hacer esto, lo acaba de explicar la senadora Sinema, antes de esa amplificación de la crisis, pero ¿hay algo acerca del coronavirus que haga que se nos facilite más o que se nos dificulte más esforzarnos para alcanzar esa clase de colaboración? Sí, en algunas maneras sí. Esto ahora es un poco más difícil y quiero explicar lo que quiero decir. A causa de la distancia social y a causa del hecho de que pasamos 6 semanas sin estar en sesión para nada y no fuimos capaces de legislar, no fuimos capaces de interactuar de manera personal y eso canceló cualquier tipo de compromiso, que no hubo habilidad para legislar, no fuimos capaces de legislar, no hubo habilidad para comprometer con el cuerpo legislativo, pero desde esa época han habido algunos desafíos que han surgido como resultado del distanciamiento social y que hemos adoptado por buenas razones. Cuando estamos en el piso del Senado, por ejemplo, antes de que la pandemia nos golpeara, había una práctica que yo le llamaba un scrum en el Senado, donde se veían pequeños grupos. Es muy fácil recordar estas cosas. Esta senadora también entiende esto. Ella me estuvo ayudando mucho antes de la pandemia, pero creo que hubo una resolución en la que estábamos trabajando Lo era. sobre el Estatuto Powers, estábamos trabajando juntos en esto y Kirsten fue extraordinariamente de ayuda para nosotros. Yo tenía esta lista de cosas que hacer. Ustedes saben, los demócratas son buenos en problemas como guerras y los republicanos no somos tan buenos. Este es un problema con el que hemos estado tratando por mucho desafíos tiempo. Kirsten preguntaba, ¿con quién tengo que trabajar? Y todos decían, no, que tengas buena suerte. Y Kirsten me dijo, dime, ¿en qué hay que trabajar? Y ella estaba ayudando a las personas en los pasillos, en la sala de vestido, en el vestíbulo. Yo tenía notas y se las presentaba a ella y decía, yo necesitaba tu voto. Y ella votaba. Eso es lo que yo necesitaba en ese momento. La magia que sucedió en estas reuniones de grupo es que esto forjó mucho compromiso bipartidario. El distanciamiento social, si ustedes ven el Senado, no es que ustedes tengan suficiente tiempo como para solamente estar mirando televisión, estos procedimientos del Senado. Mirar esto es mirar algo muy aburrido, pero si ustedes tuvieran la posibilidad de ver uno, notarían de que no hay tantos miembros que se sienten juntos. Estamos vistiendo máscaras y generalmente estamos a 6 pies uno del otro. Así que la reunión de grupo es imposible. Esto causa
causa un daño a cómo se hace el compromiso y la negociación. Al mismo tiempo, déjenme volver un poquito hacia atrás en la premisa de la pregunta y también quiero responderlo de una manera diferente, específicamente sobre el coronavirus. Hay una premisa en Washington que está profundamente arraigada en cuanto a los resultados y las transacciones bipartidarias, y esta conclusión es que estos resultados se logran por parte de la petulancia de los miembros individuales quienes trabajan en cosas que no están de acuerdo para hacerlo funcionar. Esto es una simplificación demasiado grande de la gran distorsión con la que trabajamos. Hay algunas áreas en las cuales los partidos estamos en desacuerdo, pero hay muchas cosas en las que no estamos en desacuerdo, especialmente en conexión con el coronavirus. Vean la legislación de la fase 3. Esto es más dinero de lo que jamás he visto en un solo estatuto, casi 2,5 trillones de dólares. Y esto fue aprobado sin ningún voto negativo. Esto fue un compromiso bipartidario que se aprobó en un periodo de tiempo muy corto. No quiere decir que fue perfecto, pero fue un compromiso significativo y las personas se unieron independientemente de lo que esta crisis, y esto nos ayudó a ponerle el partidismo atrás. Pienso que la pandemia del coronavirus realmente nos ha ayudado a crear un potencial mayor en estas oportunidades, pero no quiero que los que están escuchando, viendo esto, piensen de que esas son oportunidades extrañas. Lo que es milagroso no son los momentos cuando sucede el bipartidismo. Lo que es milagroso es qué tan a menudo sí sucede, independientemente de nuestras diferencias políticas. Pienso que esto es que con muy pocas excepciones, casi no hay miembros en el Senado quienes no quieran llegar a un acuerdo, llegar a un verdadero acuerdo bipartidario. Eso es interesante. Senadora Sinema, ¿tienes algo que agregar a eso sobre el bipartidismo y el coronavirus? Bueno, quiero decir que para mí personalmente lo más difícil para mí en cuanto a mi servicio como senadora es no poder ir a los scrums múltiples que suceden durante el día. Cuando yo voy al Senado voy a dar mi voto, pero en principal voy para fortalecer relaciones con mis colegas. Yo paso todo mi tiempo en el Senado hablando con diferentes personas porque hay grupos que se reúnen para lograr un objetivo, pero hay grupos que también se reúnen porque se caen bien y quieren pasar tiempo juntos. Entonces, es menos como un club, pero muy parecido a lo que sucede en la escuela. Yo trato de pasar mi tiempo visitando los diferentes grupos para poder conocer a todos mis colegas. Mi estrategia siempre ha sido que cuando yo tengo una relación personal con alguien basado en temas no legislativos, llega a ser una amistad sincera, vamos a lograr mucho más en el futuro que lo contrario. Entonces, el ejemplo que dio Mike, los poderes, yo creo que una de las razones por la cual yo pude ayudar tanto con algunos de los miembros del Partido Republicano es porque las personas en su lista eran mis amigos y confiaban en mí y sabían que si yo venía y les pedía algo, es algo legítimo y que yo estaba buscando un compromiso y también de un lugar donde quería abrazarme a la Constitución. Ellos saben que cuando yo hablo con ellos, ellos me conocen a mí y pueden basar su decisión basado en su relación conmigo. Y eso ha sido un poco más difícil. Por 6 semanas, el no poder pasar tiempo juntos ha sido difícil. Y luego reunirnos y ver que es tan distante el no poder reunirnos, que es lo correcto, es lo que debemos hacer. No necesitamos el virus en el Senado de los Estados Unidos, pero hace que las cosas sean un poco más difíciles. Yo tuve que hacer una transición, llamo más, hago más textos. Históricamente yo prefiero pasar el tiempo cara a cara, porque yo soy una persona muy social. Entonces esto ha sido un ajuste para mí, un poco más difícil. Esto no ha frenado la capacidad de lograr cosas de una manera exitosa. El problema, yo creo, es que los medios cubren la historia de los partidos políticos y no da la noticia de los compromisos. No es muy común. Lo que sucede en el Senado típicamente es división de los partidos políticos, pero muy poco se va a reportar cuando hacemos algo en conjunto, porque eso no es una historia que le interese a la gente, pero algo desastroso, eso es algo que llama la atención. Y el Senado a veces puede
proveer esas oportunidades. Esto es responsabilidad de los medios porque ellos quieren recalcar el conflicto para así poder dar noticia. Y también es responsabilidad de nosotros como americanos. Nosotros estamos pidiendo estas noticias, le estamos dando más, queremos más conflicto. Entonces, tenemos que darle menos atención al conflicto y darle la atención a la resolución. Y esto va a dar más incentivos para el Congreso y senadores para trabajar juntos, y va a pedir que los medios cubran este tipo de historias de colaboración. La historia de que el trabajo que hicimos Mike y yo, esto no llegó a los medios, pero esto fue algo que causó diferencia en la vida de los americanos. No queremos noticias, pero queremos más oportunidades para colaborar. Bueno, me gusta esa imagen del Senado de los Estados Unidos como cuando se forman grupitos en la preparatoria o en el colegio. Creo que usted ha fijado una nueva agenda para alguna investigación a nivel ciencias sociales. Y podemos hacer algunos enfoques antropológicos en esas comunidades muy unidas donde las personas están atrapadas las unas con las otras durante 4 años o más y tienen que averiguar cómo negociar esa situación desafiante. Fíjense que el tema en el que estamos trabajando en esta serie de webinarios del repaso anual de la libertad religiosa es el tener presente el papel de la religión en la vida pública y la libertad religiosa. La religión realmente se ha convertido en una cuestión divisoria en la política de los Estados Unidos. Parece que hace una generación atrás había mucho acuerdo de que la libertad religiosa era un valor importante. Y hoy en día parece ser un asunto que divide bastante a las generaciones, a las ideologías, a los partidos. Desde sus perspectivas, ¿existen hoy día maneras y lugares adicionales donde sea posible el bipartidismo en algunos de los asuntos importantes en torno a la religión en los Estados Unidos? Lo primero que debemos recordar es que hay mucho más que nos une como americanos que las cosas que nos dividen. El núcleo de quien somos como americanos es algo que todos compartimos. Desafortunadamente, lo que hemos visto es un incremento entre algunos políticos que están utilizando la religión como una herramienta para dividir a las personas, sea que utilicen su propia religión o quieren hacer ver mal a otra religión. Lo utilizan como una herramienta política para dividir a la gente. Y eso es algo, yo creo que eso es algo no bueno para nuestro sistema gubernamental. Nuestros fundadores de este país tenían tan arraigada su religión y la libertad religiosa. Por eso es que está en la Constitución. El concepto de libertad y libertad de religión es tan importante para los Estados Unidos en su núcleo, que cuando yo veo a políticos de ambos partidos que utilizan esto como una herramienta o un arma en contra de otros, esto es una falta de respeto. La idea de tener la libertad de practicar la religión que quieras o no tener religión, lo que te parece ser cierto a ti, esto es una de las fortalezas más grandes de nuestro país y algo que nos separa de tantos países, incluyendo a otros países muy desarrollados que tienen aún religión estatal o religiones que reciben fondos directamente del gobierno. Lo que hace que los Estados Unidos sea tan grandiosa durante estos últimos años es que nosotros no hacemos eso. Algo que nos une como americanos es que el gobierno no tiene derecho a decirte a quién debes adorar o cómo debes adorarlo. Y cuando el gobierno trata de hacer eso por legislación o pólizas o lo hacen por influencia política y partidismo, esto es peligroso a lo que somos como país. Todos tenemos una responsabilidad como americanos para tratar a otros como nosotros queremos ser tratados. Esto es un mensaje universal en todas las religiones, el tratar a otros como tú quieres que ellos te traten así. Esto es cierto para los cristianos, para no cristianos, y es cierto también en el humanismo. Es un principio básico de quiénes somos. Y al tener este momento tan difícil en nuestro país, por varias razones, esto es un momento importante para recordar este principio básico en cómo tratamos a otras personas y cómo esperamos que otros nos traten a nosotros. Y eso
yo creo, es parte del núcleo de nuestra discusión en el entorno de libertad religiosa. ¿Y usted cómo lo ve, senador Lee? Expresado de manera brillante aquí estos sentimientos y estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría agregar una de las cosas que nos une y que tiene la habilidad de unirnos como nación en cosas como las libertades religiosas. Es que somos una nación de herejes, por decirlo de una manera. Fuimos fundados, siempre hemos estado. Me gusta, dice la senadora. Debería haberte comentado esto de antemano, pero nuestra nación fue fundada por personas, muchos de los cuales estaban escapando de una manera antigua de adoración. Y a través del tiempo, este país le dio la bienvenida a las personas quienes adoraban de manera diferente o que no adoraban. Recuerdo una gran historia de los diarios de mi tatarabuelo llamado John D. un buen hombre, frecuentemente maltratado y malentendido, pero un buen hombre. Él realmente fue culpado por algo que todavía está colgando sobre su cabeza, la de Isaac Hayes y Philip Kingdom, pero cuando él era un misionero en el sur y sureste de Estados Unidos en los años 1840, había un gran problema con la persecución religiosa en algunas de estas comunidades. Las personas ponían así petróleo y plumas a las personas que no estaban de acuerdo con ellos. No había mucha libertad religiosa en aquel momento. Algunos no habían recibido la información de que tenían que permitir la libertad religiosa de otros. Había también una doctrina de incorporación relacionada a las enmiendas de la guerra civil y la misma guerra civil. No había maneras de proteger estos primeros 10 enmiendas en contra de los otros estados. Pero bueno, hubo una erupción de violencia. Él dijo algo que se quedó conmigo. Él dijo, cuando llego a un nuevo pueblo y si me siento amenazado, salgo y busco al ateísta más conocido del pueblo, o la persona que ha sido acusada de brujería o de adoración satánica, una persona que ha sido acusada de manejar y supervisar un prostíbulo. Y pienso que esta era una descripción fascinante, pero tiene sentido. Tiene sentido. Él dijo, me doy cuenta de que esas personas quienes han superado la persecución, no basado necesariamente en lo que ellos hicieron, sino para quién trabajaban. Las creencias religiosas, como la orientación sexual, como el color de la piel, como muchas otras categorías que hemos aprendido que pueden ser el enfoque de persecución, son cosas que forman una parte crítica de lo que somos y son a menudo el enfoque de la discriminación en la base de lo que alguien hace, más tanto como lo que es. Esas son cosas importantes que tenemos que defender y proteger, porque todos somos herejes. Y cuando vemos la revolución de los derechos civiles en América que sucedieron en los 50 o 60 años atrás, mucho de esto resultó por parte de comunidades de fe quienes se unieron, por ejemplo, iglesias negras, esas iglesias en el sur, con un enfoque en la esencia de que permitir el fundamento de estas discusiones que causaron legislación nueva, hablaron sobre nuevos temas y ellos formaron reuniones y grupos para unirse con iglesias que no eran negras, muchas personas que no habían estado juntas anteriormente, previamente, y comenzaron a trabajar en esta legislación que terminó cambiando el mundo para mejorarlo. Pienso que podemos hacer eso, incluyendo en áreas como las libertades religiosas. He estado pensando en aquel precedente del movimiento de los derechos civiles y en Martin Luther King y otros que jugaron un papel tan instrumental en el avance social hacia la ley de los derechos civiles y otras normativas de importancia. Por ejemplo, las que prohíben la discriminación en las viviendas. Y tal vez últimamente, sobre todo al presenciar los funerales de George Floyd, me puse a pensar si tal vez la religión pudiera jugar algún papel tratando de sanar algunas de las divisiones raciales, la injusticia racial que enfrentamos como nación. ¿Tienen algunos comentarios acerca del papel de la religión hoy en día con respecto a las grandes cuestiones sociales que nos dividen? Senadora Sinema. Sí, como mencionó Mike, el movimiento de la promulgación de derechos civiles fue incubada y nació y apoyada y promovida por las iglesias afroamericanas en el sur, pero también hubieron aliados blancos que fueron al sur para proveer apoyo. Y esto a menudo fue organizado por medio de comunidades religiosas en otras partes del país.
Dado que hemos tenido un compromiso de libertad religiosa en nuestro país, tenemos una gran variedad de religiones e individuos, personas que practican una falta de fe, humanistas, ateos, como Mike mencionó. Estos aún son grupos y ellos, yo creo que tienen un papel crítico al seguir en el futuro, ver comunidades religiosas, ver la comunidad afroamericana que está hablando sobre los cambios que tienen que suceder para sanar esta división, para terminar el trabajo que comenzaron sus antecesores, no solamente en el movimiento de derechos civiles, no nada más cuando se les dieron los derechos de votar, pero en la antigüedad de liberación de la esclavitud. Esto es un tema que nuestro país ha llevado y ha tenido momentos difíciles por cientos de años. Y los líderes de la comunidad afroamericana hablando sobre la necesidad de dar el apoyo, de articular, de hablar sobre el hecho de que las vidas afroamericanas importan y que las personas blancas tienen un papel importante a reconocer su privilegio personal y el hecho de que este privilegio ha bloqueado el acceso para que miembros de la comunidad afroamericana puedan participar plenamente en nuestras comunidades. También es una oportunidad para que todas las religiones vean sus propias prácticas y se digan qué en nuestra historia o en nuestras prácticas actuales tenemos que cambiar para ser un aliado en este momento. Entonces, a la iglesia afroamericana está promoviendo este movimiento. Creo que en todo el país necesitamos que todos los grupos tomen un paso hacia el frente y digan qué podemos hacer nosotros para apoyar y ayudar, qué debemos hacer nosotros para aliarnos con este movimiento hacia la igualdad. Sí, me parece que ese énfasis en que hay que fijarse tanto en lo interior como en lo exterior y también el énfasis en que no es solo un asunto para las iglesias mayormente afroamericanas, o sea, es algo en lo cual todos debemos pensar. Senador Lee, ¿cuál es la perspectiva suya sobre esta cuestión del papel que puedan tener la religión, los grupos religiosos, las personas religiosas, sobre todo respecto a la división racial que vemos en nuestro país hoy en día? Basado en las creencias de la mayoría de las religiosas, no solamente en América, sino en todo el mundo. Y no quiero decir solamente tradiciones religiosas que surgen del Dios de Abraham, sino de toda otra sistema de creencia religiosa del que estamos informados. Y en ese sentido, los humanistas, personas parte de cuyo sistema de creencia incluye el no creer. Muchos de estos sistemas de creencia tratan en cierta manera o de otra con la moralidad y la ética, cómo tratamos a otras personas y cómo tratamos e interactuamos a otras personas quienes puedan ser oprimidos, marginalizados por la sociedad, sobre los cuales tal vez tengamos cierto grado de poder o dominio y control. Y esta es una de las razones por las cuales es tan importante y profundo de que nuestras libertades religiosas sean protegidas por la primera enmienda. Es una de las primeras cosas que fueron completamente protegidas por la Constitución, es el derecho de proteger lo que precede a todo lo demás, lo que precede a nuestra expresión, lo que precede a nuestra conducta, nuestra conciencia individual. Si protegemos eso y protegemos a las comunidades y a los creyentes y a los grupos que se reúnen a través de un grupo de ideas comunes independientemente de sus sistemas de creencia. Pienso que esta es la mejor manera para tolerar una cultura, de promover una cultura de tolerancia y de respeto mutuo, en los cuales estos conflictos sean menos posibles de ocurrir. Ya sea que estemos siguiendo el budismo o el hinduismo, ya sea que seamos cristiano o judío o musulmán o un humanista o algún tipo de rasbian. En cada una de estas filosofías y religiones, uno va a encontrar en ellos de que hablan sobre cómo interactuamos con otros, especialmente con los vulnerables, especialmente con aquellos sobre los cuales tal vez tengamos dominio o control, algún tipo de autoridad coercitiva. Y a propósito, esto es lo que yo hallo
tan trágico y también tanto emocionalmente impulsante en cuanto a la historia de George Floyd. Y algo que pienso que tenemos que recordar es que los seres humanos somos imperfectos, somos redimibles, pero no podemos perder la vista del hecho de que somos imperfectos. Los gobiernos no pueden actuar sino a través de seres humanos y hay un grupo interesante. Algo interesante que podemos aprender del Federalista número 5 de Madison, el hecho de que no somos ángeles. Si fuéramos ángeles no tendríamos gobierno, no necesitaríamos un gobierno, tendríamos ángeles gobernándonos, no necesitaríamos las reglas y leyes del gobierno, pero tenemos que recordar que el uso colectivo de la fuerza colectiva, eso es el gobierno, eso es todo lo que es, y eso puede ser utilizado peligrosamente. Esta es la naturaleza y disposición de casi todos los seres humanos. Tan pronto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, el ejercitarlos con injusto dominio. Eso es abusar la autoridad coercitiva. Eso es lo que sucedió por esos inexcusables, inmoralmente inexcusables, terribles minutos, 9 minutos en los cuales el agente de policía se arrodilló con su rodilla en el cuello de este pobre hombre. Esto fue una falta de respeto completa de la dignidad humana y de la naturaleza inmortal del alma humana. Cualquier tipo de sistema de creencia, cristiano, judío, musulmán, humanista, budista, lo que sea que haya ahí fuera, que une a la gente para celebrar estas ideas, necesita ser protegido. Sí, creo que hay mucho poder en considerar el impacto que ha tenido la experiencia con George Floyd en nosotros como estadounidenses, porque él claramente era imperfecto y tenía errores, claramente era alguien que tenía desafíos y fracasos en su propia vida. Y sin embargo, todavía tiene la misma dignidad humana que cualquier otra persona, de manera que la ofensa a su dignidad de él es de igual importancia que si él hubiese sido hombre de dinero, de poder o un ejemplo de altos valores morales. Pero ¿quién entre nosotros no tiene fallas? ¿Quién entre nosotros no tiene estos problemas? Y yo creo que esa es una de las cosas que los líderes de religiones pueden ayudarnos al enfrentar este desafío como país. Esto es el reconocimiento por parte de personas no afroamericanas en nuestro país, darse cuenta que ha habido discriminación sistemática y prejuicio, actos de racismo sistémicos en contra de afroamericanos en este país, no por quienes son, pero por el color de su piel. No tenía nada que ver con sus comportamientos individuales, si eran ejemplares o si habían cometido errores, sí, eso nos incluiría a todos, pero la diferencia en su tratamiento fue algo porque el sistema está fallido, porque es una colección de humanos que han creado un sistema y luego enforzan el sistema. Es nuestra responsabilidad colectiva analizar el sistema y preguntarnos qué ha sucedido mal y cómo lo corregimos. Eso es algo que todos compartimos. Pero una de las cosas que las comunidades religiosas pueden hacer para ayudar en estos esfuerzos es compartir el mensaje de esta dignidad humana y valor de individuos dentro de la comunidad afroamericana que han sido históricamente marginalizados y dejados atrás, y asegurarnos que no toleremos a personas que quieren continuar en este sistema de falta de igualdad. Los blancos supremacistas que piensan que las personas deben ser tratadas diferentes o que no deben de tener acceso a protecciones bajo la ley por su nacimiento. Las religiones pueden tener un gran papel en decir esto no es seguir el camino de su Señor. Esto no sigue el camino del Dios que ellos adoran. Y esto crea un sentimiento colectivo dentro de la comunidad. No importando de su religión personal, existe una manera en la que tratamos a otros individuos y otras razas y tiene que ser una posición de dignidad y valor. Gracias y aprecio su forma de expresarlo.
Un par de años atrás, en este evento, el repaso anual de libertad religiosa, tuvimos una plática impresionante entre dos líderes destacados. Uno fue el profesor Bill Gasquich, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Yale, y él es uno de los abogados principales que aboga a favor de los derechos homosexuales. Y el otro fue el elder L. Whitney Clayton, de la presidencia del Quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo. Y hablaron acerca de la identidad y la perspectiva que tenía el profesor Eskridge era la de un hombre homosexual y la perspectiva del elder Clayton era la de un santo de los últimos días cuyos antepasados habían cruzado las planicies. Y él habló acerca de cómo, de ciertas maneras, su identidad respecto a la religión era similar a la identidad de la orientación sexual que describía el profesor Eskridge. Y eso me hizo pensar si estas cuestiones de identidad están destinadas a dividirnos o si existen formas de pensar en la identidad que puedan dar lugar a la unidad. Y esa era una cuestión que realmente quería mencionar con usted, senadora Sinema, porque sé que usted es alguien quien ha analizado muy a fondo las cuestiones de la identidad. Así que, ¿qué opina? ¿La identidad está destinada a dividir o podemos pensar en la identidad de maneras que nos ayudan a crear algo en común? Bueno, yo creo que todos tenemos múltiples identidades todos los días. De mi propia experiencia, yo fui criada dentro de la iglesia, no soy activa y no soy activa en ninguna religión ahorita. Yo soy miembro de la comunidad LGBT, soy mujer, soy profesora, soy atleta. La lista de todas mis identidades es muy larga. Y algo por lo que yo estoy agradecida es la oportunidad que yo tuve al crecer en estar cómoda con todas mis identidades, saber que yo puedo ser todas estas cosas y no tengo que ser solamente una. Yo pienso sobre personas que los ponen en una identidad, es decir, tú eres senadora y eso es todo lo que eres. Y yo sé que eso a veces sucede con Mike, me sucede a mí, donde personas dicen, se acercan y hablan conmigo como si yo solamente fuera senadora y no un humano o alguien que quizás tenga que ir al baño. Todas las cosas normales sobre ser humano, no solamente ser senadora. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad de ver de ver identidades como algo complejo, algo multifacético sobre que llega a ser la persona que eres tú. El sistema americano nos permite expresar nuestros pensamientos. Puede ser todas tus identidades a la vez o a veces una más prominente que la otra. Yo pienso que al hablar sobre la identidad o la política de identidades, yo pienso sobre una de las frases más famosas del Dr. King, que el arco de la humanidad es largo, pero se inclina hacia la justicia. Eso significa que algunas identidades son respetadas, identificadas, y otras son menos respetadas dentro de nuestra comunidad. Pero esto es parte de este arco y nuestro trabajo, como americanos debemos inclinar esta línea hacia la justicia. ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos para promover la justicia? Parte de esto incluye la naturaleza multifacética de su propia identidad y luego considerar que alguien más también tiene su identidad multifacética. Y aunque es diferente a la tuya, es igualmente valiosa y es igual de importante para esa persona que tu identidad para ti. Y el tomarte el tiempo para pensar y entender y empatizar, el pensar, yo no conozco tu experiencia, pero quiero comprenderla. Así es como llegamos a una resolución. Algo clave que debemos hacer es tomar el tiempo para escuchar y aprender uno del otro. En lugar de llegar y simplemente tener la razón, o ser los mejores, o lo que sea que la política te dice que tiene que ser, es el tratar de encontrar estas igualdades en su humanidad que cierra estas diferencias. Personas me preguntan a veces cómo yo pude ser elegida en Arizona. Yo soy la primer demócrata que ganó un asiento en el Senado en Arizona en 30 años.
Y no fue por mi partido político, no fue por ninguno de los títulos de mis identidades. Fue porque yo creo que las personas creen que yo soy genuina, soy auténtica, que les escucho, que me importan y cada día me levanto queriendo mejorar la vida de los demás. Yo no sé dónde caiga esto dentro de identidades, no hay un título para esto. Esto es una calidad de quién eres tú como persona y puedes desarrollarlo y esto puede ser uno de los principios de quién eres tú. Yo creo que si como americanos nos enfocamos en las calidades de nuestro carácter, podemos superar los prejuicios que han existido en nuestro país por tantos años y la discriminación que ha resultado de todo esto. El ver solamente las identidades que están en la superficie y luego crear divisiones por estas identidades. Pero si buscamos amarnos como humanos y como personas, con nuestros errores, y luego intentamos reparar lo que se ha dañado en el pasado, eso es lo que fortalece la unidad y la confianza. Considero realmente muy profunda esa cita del pastor King, ¿verdad? Y creo que hasta estaba cosida en la alfombra que tenía el presidente Obama en la oficina del presidente. Y yo tengo un amigo, Jan Figel, quien es el enviado especial de la Unión Europea para la Libertad de Religión y Creencia. Y él tiene algo que dice muy seguido, casi como una lema. Habla acerca de cómo él y su hijo difieren en cuanto a su identidad, pero que son iguales en cuanto a su dignidad. Y creo que esa es una forma de... Me gustó ese énfasis que puso usted en nuestras múltiples identidades, porque si pensamos en nuestras identidades como algo complejo y superpuesto, la metáfora que usó usted fue la de una colcha mosaica, entonces tal vez se nos haga más fácil vencer las políticas de identidad como una herramienta para dividir y comenzar a imaginar la complejidad de nuestras identidades como un mecanismo que podría ayudarnos a sentir algo en común los unos con los otros. No sé, ¿qué opina usted, senador Lee? Siempre que podamos enfocarnos en el hecho de que independientemente de nuestras diferencias en cuanto a las identidades que usamos, siempre hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. Compartimos, no tenemos todas las mismas secuencias de ADN, lo que nos hace particulares. Cada ser humano es irreemplazable y tiene características particulares y una niñez particular. Pero cuando uno se fija en nuestras similitudes como humanos, las emociones, los dolores que experimentamos, las decepciones, entonces que inevitablemente llegan a nuestras vidas. Entonces eso es algo que permite que cada uno lleguemos a comprender a los demás de una forma profunda y que va más allá de el color de la piel, la orientación sexual, la identidad de género, nacionalidad, origen nacional o cualquier otra categoría. Me parece que eso puede ser de gran ayuda al tratar de evitar eso. Y también me parece muy importante cerciorarnos de que tengamos mucho cuidado en nuestra forma de tratar a los demás en base a la identidad con la fuerza de coacción que es la ley. Siempre cuando se ponen líneas alrededor de algo o algo que forma el fundamento de quién es una persona o toda una categoría de personas y quiénes podrían ser esas personas, entonces uno está jugando con el fuego y es por eso que la cláusula del establecimiento fue una idea tan buena, me parece, porque los fundadores de nuestra nación entendían que cuando uno permite que las leyes al nivel nacional se den a la fuerza. Hace años atrás estaba investigando cómo las condenas penales se llevaban a cabo durante el sistema judicial colonial en Estados Unidos y antes de su independización de este país, y estaba viendo que hay muchos datos y recuerdo que
No recuerdo la época exacta, pero digamos que estamos hablando de, no sé, el año 1642. Estaban pasando por muchos castigos y estaban tratando de ver a quién se le había condenado y de qué delito. Y al pasar por las listas de penas de muerte, por ejemplo, asesinato, incendio, allanamiento de morada, y luego decía brujo, bruja o Quaker, y eso es una de las muchas razones por las que hay que tener muchísimo cuidado al poner líneas en forma normativa alrededor de grupos de personas. Suceden cosas malas y pueden sacar los impulsos peores en las personas. Es una forma de evitar el impulso de identidad, que salga fuera de control y resulte en la violencia. Sí, y como que nos sirve para recordar que independientemente de nuestras diferencias, por lo menos queremos aspirar a la igualdad bajo la ley, que queremos que la ley nos trate de manera igual, sin importar las distintas identidades y diferencias que nos caractericen. Esta es una de las áreas donde tenemos mucho potencial para crear cambio ahora, porque, como mencioné al principio de nuestra discusión, yo soy trabajadora social y también soy abogada. Y al cursar la escuela de leyes, yo lo vi desde la perspectiva de una trabajadora social, que es diferente que la de mis compañeros. Y yo siempre dije, queremos igualdad. Queremos equidad bajo la ley, no igualdad. La equidad significa que no nada más nos tratan igual, pero que todos tienen las mismas oportunidades, que es justo para todos. Entonces, no son los mismos resultados para todos. Eso es comunismo, no queremos eso. Pero equidad, la idea de que cuando entramos al sistema, puedes estar seguro que será justo para ti, igual que la persona al lado tuyo, no importando quién eres tú. Seas afroamericano, inmigrante, mujer, si tengas menos de 18 años, si eres homosexual, vas a recibir la misma oportunidad en el sistema. Queremos esto en el sistema criminal, en el sistema educativo y lo queremos en la comunidad civil. Y esta es la oportunidad que tenemos ahora, el cambiar para pensar cómo creamos equidad en la comunidad, para que todos se sientan con el mismo valor en la comunidad. Sí, como que me recuerda del viejo dicho de que hay que sacar provecho de una crisis. Al pensar en estas múltiples crisis que estamos enfrentando, la crisis del COVID, la crisis económica y la crisis de la justicia racial, senador Lee, casi se nos acaba el tiempo, pero realmente me impresiona su forma de expresar cómo deberíamos pensar en estos asuntos desde la perspectiva de la familia, de que lo que realmente hay que hacer es buscar maneras de crear leyes que hagan mejor o más fácil la vida para las familias, para todas las familias. Y quisiera saber si pudiera usted comentar un poquito sobre eso ahora al concluir. ¿Hay algo acerca de esa perspectiva que nos pueda ayudar a navegar este momento con esa trifecta de desafíos que estamos encarando? Pienso que sí. Mire, la familia es la unidad fundamental de la sociedad. Es esta condición natural en la cual existe el pueblo. La manera en que fuimos criados. Un amigo mío, James Langford, un ministro bautista, por entrenamiento, me dijo de que hay 3 niveles en los cuales vemos la red de seguridad de nuestra sociedad. El primer nivel es la familia. El segundo nivel es con las instituciones de la sociedad civil, organizaciones caritativas, comunidades de fe y otras instituciones de caridad. Y luego tenemos al gobierno. Como él indica, si ninguna de estas funciona apropiadamente, las otras dos van a tener muchos problemas. El gobierno no puede resolver cualquiera de todos estos, y a pesar de que tengamos familias y organizaciones que sean funcionales y saludables, y esto es especialmente verdad con respecto a las familias. No es porque solamente sea la unidad fundamental de la sociedad, sino porque todos pasamos por esto, y no solamente por esto, sino porque es el momento en que las redes de seguridad son tomadas, son vulnerables en las circunstancias más precarias. No hay ningún lugar, no hay un momento en el mundo
en cualquier momento de la vida de uno, en el que sean más vulnerables que cuando nacemos, cuando somos bebés. Y, y es muy importante proteger a las familias y asegurarnos de que son capaces de funcionar y asegurarnos de que no están siendo usurpados y que los derechos de los padres no estén siendo suplantados por el Estado, por más buena intención que tengan, esperando meterse y dictar exactamente cuántas tacitas de vegetales tenemos que tener por día. Es un poco truculento, por supuesto. Eso es un ejemplo, es pobre, yo sé, pero aquí tenemos a una experta en nutrición, a propósito, Kirsten, y no exagero cuando ella se refiere a mí como una de las muchas identidades que ella tiene como atleta. Hubo un fin de semana en el cual ella vino a Utah y dio un par de discursos políticos, comimos un par de hamburguesas y tomamos helado, y le pregunté a ella qué había hecho ella, y ella había volado a Nueva Zelanda y había participado en un triatlón completo, había ganado la división entre las mujeres en la competencia. Esa es la diferencia entre ellos. Ella realmente es muy, muy buena, y ella voló de regreso y estaba preparada para trabajar el otro día. Es cierto. Pero no gané mi categoría. Pero eres muy, muy rápida. También concluimos en ese día de que ella es la miembro del Congreso más rápido del Congreso, al menos en el Senado de Estados Unidos. Hubo cierta especulación en cuanto a si Tom Cotton, especulación tuya, no mía, en cuanto a si Tom Cotton es más rápido, pero estoy seguro que tú le puedes ganar. Senador Lee, tal vez sea un elogio fingido, no voy a especular. No, tiene la razón. Ella es alguien muy impresionante para mí. Yo no estoy ni siquiera cerca del puesto número 50, pero en cualquier razón, las familias no pueden sobrevivir realmente sin el mismo tipo de condiciones en los cuales las religiones, las libertades de religiones y las libertades de conciencia pueden permitirse para progresar. No funciona, así que tenemos que protegerlas. Bueno, senador Lee, me gusta su descripción de haber usado la ruta escénica para llegar a apoyar a Trump, y fíjese que ahora estamos enfrentando desafíos realmente grandes con estas tres crisis que he descrito. Fíjese que si el presidente Trump lo llamara esta tarde y le preguntara qué deberíamos hacer, a lo mejor sí le llamó esta tarde y le hizo esa pregunta. O sea, ¿cuál sería la respuesta automática suya? Y luego, senadora Ximena, quisiera que usted también respondiera No también. me ha Espero que el llamado, presidente Trump pero también le está esté bien. llamando a usted. Prosiga. Brent, quiero estar seguro de que entienda la pregunta. En forma hipotética, está preguntándome qué. Se cortó por un segundo. O sea, tenemos una triple crisis. Tenemos la crisis de salud, la crisis económica, la crisis racial. Parece que estamos muy poco unidos. ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Qué debería hacer yo? Yo siendo el presidente Trump. Buena suerte. Miren, cada vez que él me llama y hablamos regularmente y él me cae bien, genuinamente, y lo apoyo. No siempre estoy de acuerdo con él, pero él no se comunica de la manera en que yo lo hago. Esto es lo que lo hace a él, ser él, pero es también lo que frustra a algunas personas. Yo siempre voy a hallar difícil el no poder hablar sobre restaurar el federalismo y la separación de poderes como un medio para desarrollar. Estoy completamente hablando en serio. A los presidentes les encanta escuchar Especialmente a eso. este presidente le gusta escuchar esto, y en mi pequeño pueblo de Provo, Utah, hablamos un poquito de este idioma. Tenemos que movernos hacia un sistema de gobierno más bondadoso. Y para poder hacer eso, necesitamos no poner demasiados huevos en una sola cesta. Si cada vez que hablo con ellos, yo intento conectarme con esto. No todo
No todo en la sociedad tiene por qué ser del gobierno. No todo lo que hace el gobierno tiene que ser federal. Y no todo lo que es parte del gobierno federal tiene que ser parte de la rama ejecutiva. Si pudiéramos separar esas tres preguntas, uno podría desescalar, podría quitar conflicto a esta situación más rápidamente. Una de las maneras en que esto crece en fuego es que la gente rápidamente comienza a querer hacer algo político y federal de todo en vez de enfocarse en cuanto a las cosas de la Casa Blanca. Yo no siempre tomo mi inspiración política o mi inspiración de políticas del New York Times. La semana pasada hubo un comentario fantástico en New York Times escrito por Yvonne Levin. El título era algo como ¿qué tal si el Congreso estuviera a cargo? Toda la naturaleza de este mensaje no era suplantar la presidencia, su punto era en los últimos 80 años, bajo el liderazgo fallido de diputados, senadores y casas blancas de cualquier tipo de combinación partidaria posible, uno ve un par de tendencias. Uno ve una sobrefederalización de la ley americana, uno ve una delegación excesiva por parte de la rama legislativa a la rama ejecutiva, como un mandato, no como un error, para que los miembros del Congreso eviten la responsabilidad. También se ve una concentración excesiva dentro de ambas casas del Congreso y ambos partidos políticos en ambas cámaras del Congreso, y ve el poder un pequeño puñado de líderes legislativos. Si uno corrige esto, si uno comienza a desescalar estas cosas y poniéndolas donde pertenecen, entonces no todo tuit presidencial se convertiría en una crisis internacional. Así que sí, yo desearía que él enviara menos mensajes de test y que ojalá yo tuviera un poder de vetar sus tweets. Él no me escucha cuando yo le hablo sobre este tema, pero separado de esto, podemos reducir la temperatura emocional en la sala si comenzamos a enfocarnos en el papel correcto del gobierno haciendo las cosas correctas. Recuerdo que George Bush, el padre, usó esa imagen cuando aceptó el nombramiento como el candidato republicano para la presidencia, la de buscar una nación más bondadosa y amable. Y me gusta que usted recuerde ese lenguaje en este momento, en el cual me parece que sí nos hace falta ser un poco más amables y bondadosos los unos con nosotros mismos y con los demás. Y creo que el diseño constitucional original, según lo entiendo yo, era que el Congreso fuera la rama dominante. Y me parece que ha habido un tipo de aplicación generacional que realmente no hemos podido resolver. Senadora Ximena, le voy a dar a usted la última palabra. Está el presidente Trump en el teléfono y él está diciendo, usted me parece muy dividida en este momento, necesito un consejo. Bueno, yo tomaría la llamada. Primeramente, estoy de acuerdo con lo que dijo Mike. Y esto es algo que cuando yo serví en la Cámara de Representantes fue durante el servicio del presidente Obama. Y algunas personas me vieron rara durante ese tiempo porque yo dije una y otra vez, el Congreso ha dado su responsabilidad a la rama ejecutiva y esto es un error históricamente y ahorita también lo es porque fundamentalmente altera lo que crearon nuestros antepasados. Crearon nuestros tres brazos de la ley para que provean tensión, para que ningún brazo del gobierno pueda tener más poder que el otro. Y el Congreso durante las últimas décadas ha cedido su responsabilidad al presidente porque no han querido tomar las decisiones difíciles. Y decimos, oh, bueno, no. Y le dan el problema a otro y al dar su responsabilidad a otros se ha creado un vacío. Y cada ejecutivo va a tomar el poder si se crea este vacío, no importando el partido político. Y esto es importante porque el partido político en minoría siempre se va a quejar de la persona que el partido que tenga la presidencia, que está tomando mucho poder, pero no se quejan cuando es su propio partido. Y esto es un problema porque el error que se hace es que el ceder el poder al brazo ejecutivo, no importando el partido, crea un imbalance en el sistema que se creó en nuestro país. No es un problema bipartidista. Todos tenemos que tener la valentía de hacer nuestro trabajo como miembros del Congreso. Y número dos,
el recalcar esta falta de balance, no importando qué partido tenga el poder en ese momento. Eso es difícil porque te hace ser un poco impopular a veces, pero esto es lo que es importante para la salud a largo plazo de nuestro país. Las dos cosas que yo le diría al presidente son las siguientes. Este es un momento cuando nuestro país necesita compasión y empatía. Un líder que, no importando de sus sentimientos personales, de las dificultades que tengamos ahorita económicas, de salud o del racismo, su opinión es menos importante que cómo usted la convé a su gente. Yo he encontrado que en Arizona no importa si alguien está de acuerdo conmigo. Es mucho más importante cómo interactúo yo con ellos. Muestro empatía y compasión. Busco entenderles, aunque no estemos de acuerdo en los resultados. Mi experiencia ha sido que cuando yo puedo demostrar lo que yo trato de hacer, el tener empatía, tener compasión, ser auténtica y genuina, no solamente podemos llegar a una resolución y estar de acuerdo, pero no importando el resultado, tenemos mejores sentimientos el uno hacia el otro. Y eso es lo que yo le recomendaría al presidente ahora, el que debemos ver a cada problema que existe en nuestro país desde una perspectiva de compasión, empatía y humildad. Está bien no saber la respuesta. Está bien no saber. Nadie sabe. Lo que importa es que lleguemos a una conclusión juntos. Y las personas te van a seguir si creen que tú eres genuino, tienes empatía y tienes compasión. Eso es número uno. Y número dos esto es algo difícil, pero olvídate de la elección un poco. Eso no es solamente el consejo que yo le daría al presidente, eso es el consejo que yo le daría a todos. Los desafíos que tenemos ahorita nunca han sucedido antes. Y si nosotros vemos a esta crisis con la perspectiva de lo que va a suceder en noviembre, no vamos a resolver problemas, no llegaremos a hacer lo que tenemos que hacer en este momento. Pero si confiamos que la elección se va a resolver sola, que la gente va a votar basado en nuestro comportamiento y en que confían, y nosotros tenemos discusiones auténticas sobre cómo resolver estas tres crisis, yo creo que la elección se va a resolver por sí misma. Y yo creo que nosotros encontraríamos más unidad en nuestro país. Y creo que los estadounidenses estarían menos cansados y disgustados con las personas en poder ahorita. Si nosotros decimos, estamos tratando de hacer lo que es lo correcto, no estamos pensando en noviembre, noviembre se va a resolver por sí mismo. Bueno, gracias por ese llamado a favor de la empatía, la compasión y la humildad. Y creo que realmente son tres cosas que realmente ayudarían a curar la situación en la que nos encontramos. Hace 30 años atrás, cuando estudiaba yo en la ciudad de Washington, recuerdo cómo me llamó la atención la amistad poco probable entre el senador Hatch y el senador Kennedy. Y ellos lograron algunas cosas impresionantes trabajando juntos, incluso la ley de la restauración de la libertad religiosa, la cual es importante en mi campo laboral, donde nos preocupan mucho la libertad de religión, pensamiento, conciencia y creencia para todos. Y debo decir que ahora que he pasado esta hora con ustedes dos, tengo un poco más esperanza de que podamos sobrellevar estos tiempos difíciles y desafiantes. Y de parte de todos los que integramos el Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión, mis colegas en la Facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young, quiero darles las gracias por haber pasado este rato con nosotros y más que su tiempo, por haber compartido con nosotros una visión y una actitud hacia adelante y que espero que nos pueda inspirar a todos. Muchísimas gracias. Gracias.